Apocalipsis revela a Jesucristo como el personaje central de este libro. En el capítulo 1, Juan presenta a Jesús como el que es, el que era y el que ha de venir, como el soberano de los reyes de la tierra, Alfa y Omega, principio y fin, el Todopoderoso, el Hijo del Hombre. Vamos a mirar en este mensaje titulado Introducción a Apocalipsis, segunda parte, que la descripción que Juan hace de Jesús en el primer capítulo no termina con los títulos que acabamos de mencionar, sino que Juan continúa hablando de las virtudes de Jesús. Juan habla de su vestidura y su aspecto físico. Veamos los versículos 12 al 16. Apocalipsis capítulo 1, versículos 12 al 16. Dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Vamos a ir por parte en estos versículos. La túnica y el cinto que tenía Jesús hace referencia a la túnica que usaba el sumo sacerdote con un cinto, lo cual deja ver a Jesús como el gran sumo sacerdote. El hecho de que Jesús estuviera en medio de los 7 candeleros con esta vestidura denota que Él es el gran sumo sacerdote, así como los sacerdotes andaban en medio del candelabro que estaba en el lugar santo del tabernáculo de reunión. Por otro lado, el cinto hace referencia a la justicia y fidelidad de Jesús. Miremos lo que dijo Isaías cuando habló del futuro reinado de Jesús en cuanto al cinto. Isaías capítulo 11, versículo 5 dice: y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. La justicia y la fidelidad de Jesús estarán presentes en su futuro reino. De eso no nos quepa la menor duda. En este primer capítulo podemos ver a Jesús como profeta, rey y sacerdote, una figura muy común en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. En el versículo 1 vemos a Jesús como profeta, como aquel que recibe este mensaje de parte de Dios, de parte de su Padre, para darlo a conocer al mensajero y luego al pueblo. Y eso era lo que hacía un profeta: recibía un mensaje de parte de Dios y lo daba a conocer. En el versículo 5 vemos a Jesús como rey. Dice: el soberano de los reyes de la tierra. Y en este versículo 13 vemos a Jesús como sacerdote, como el gran sumo sacerdote. En el versículo 14, Juan dice que la cabeza y los cabellos de Jesús eran blancos, como el anciano de días que está en Daniel capítulo 7, versículo 9. Esto lo que muestra es la eternidad de Jesús. Así como el Padre es, también Él es. Por otro lado, las canas simbolizan sabiduría, madurez y dignidad de ser honrado. En Levítico 19, 32 dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Proverbios capítulo 16, versículo 31 dice: corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. El versículo 14 finaliza diciendo que los ojos de Jesús eran como llamas de fuego. Esto habla del penetrante discernimiento
que tiene el Señor Jesús y que su escrutinio es ineludible. El versículo 15 dice que los pies del Señor Jesús parecían a bronce resplandeciente. Esto sencillamente simboliza su fortaleza y estabilidad. Por otro lado, el bronce en la Biblia es un tipo constante de juicio. Por ejemplo, la serpiente de bronce. Jesús con sus pies parecidos a bronce indica que está preparado para juzgar tanto a su iglesia como al mundo. Así lo vamos a ver en este libro. Así va a estar Jesús juzgando a su iglesia y también juzgando al mundo por sus acciones. Además, Juan compara la potencia de la voz de Jesús con el sonido de una catarata. Así como cuando usted está al pie de una catarata y se escucha ese estruendo, ese estrupicio de las aguas, así compara Juan la voz del Señor Jesús. En el versículo 16, Juan dice que el Señor tenía en su mano derecha 7 estrellas, y por la misma interpretación que el Señor Jesús le da a Juan en el versículo 20, sabemos que las 7 estrellas, que son ángeles, en realidad son las 7 iglesias de Asia Menor que están en los capítulos 2 y 3 de este libro de Apocalipsis. Más adelante, Dios mediante, lo vamos a explicar. El hecho de que Cristo tenga las iglesias en su mano, esto lo que significa es cuidado, control, protección, soberanía sobre su iglesia. Él es el dueño de la iglesia. La iglesia está bajo su control, bajo su dominio. No estaban las 7 iglesias de Asia bajo el control y dominio del emperador romano, sino bajo el cuidado de Cristo, el cual es su Señor y su Salvador. Recordemos lo que el Señor Jesús dice en Juan capítulo 10, versículo 28, que a sus ovejas nadie las arrebata de su mano. Usted como iglesia tiene la protección y dirección de su Señor. No tiene por qué andar atemorizado por nada en este mundo. Que si hay guerra, que si hay terremotos, que si hay coronavirus, usted como iglesia está en sus manos. Está en las manos de Jesús. En mejores manos no puede estar. No puede haber mejor lugar que las manos de Jesús. Puede estar usted con coronavirus, con cáncer, con muerte. En mejores manos no puede estar. Así llegue la muerte, usted está en las manos de Jesús. La espada aguda de 2 filos simboliza la veracidad de su juicio. El juicio del Señor viene. Eso es algo seguro. Entonces, esta espada lo que hace es simbolizar la veracidad de su juicio, que es un juicio que se aproxima. De manera que si usted no está preparado, prepárese, porque el Señor vendrá a juzgar. Su palabra en última instancia es la que va a prevalecer, lo que dice Jesús, porque Él es la verdad, porque Él habla verdad. Y eso es lo que va a prevalecer, lo que va a permanecer por los siglos de los siglos. Finalmente, Juan dice en este versículo 16 que el rostro de Jesús era como el sol cuando brilla al mediodía. Recordemos que este mismo Juan vio al Señor Jesús en la transfiguración y el relato es parecido. Allí dice, por ejemplo, Mateo 17, versículo 2, dice, y resplandeció su rostro como el sol. Es algo parecido. Lo que esto hace, lo que deja ver es la deidad de Jesús, su divinidad, cómo es Él, cuando brilla su rostro como el sol. El hecho de que el Señor Jesús diga en el versículo 18 que Él tiene las llaves de la muerte y el Hades, indica que Él tiene todo poder y autoridad sobre la vida y la muerte. Y sin duda alguna se muestra claramente como Dios, porque ¿quién más puede tener poder sobre la muerte sino solo Dios? Solo Dios puede matar, solo Dios puede resucitar. El Señor les está mandando un mensaje a las 7 iglesias de Asia a través de Juan, que el emperador que los perseguía, que los encarcelaba
y los asesinaba no tiene las llaves de la muerte, que aunque el emperador los matara, por ellos dar testimonio de Jesús, al final él, Jesús, los resucitaría, porque él tiene las llaves de la muerte y puede abrir las puertas de la vida. Con Cristo no hay muerte, él tiene las llaves. De eso debemos estar seguros. De manera que no tenemos por qué atemorizarnos frente a la muerte, frente a circunstancias o situaciones de peligro. Saber que nuestra vida está en las manos de Dios, en las manos del Señor. Y en última instancia, si morimos, vamos a volver a vivir porque Él tiene las llaves de la muerte. Él puede volver a la vida. Y eso es algo seguro para todos los que le siguen. En el versículo 20, el Señor Jesús le da el significado a Juan de las 7 estrellas y de los siete candeleros. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Con respecto al significado de los ángeles, hay varias propuestas. La palabra en griego, ángelos, quiere decir ángel o mensajero. Algunos creen que se refieren a ángeles guardianes. Otros dicen que eran dirigentes importantes de las 7 iglesias enviados a Asia, enviados a la isla que está en Patmos para llevar las cartas de Juan a las 7 iglesias que estaban en Asia. Otros dicen que eran obispos o pastores, pero la respuesta más satisfactoria y con la que yo estoy de acuerdo es la que afirma que la referencia al ángel de la iglesia es una manera de personificar el espíritu característico de la iglesia. Es decir, que la carta va dirigida a la colectividad, a la asamblea y no a alguien en particular. Cuando entremos a estudiar las iglesias, nos vamos a dar cuenta que el contenido de las cartas está pensado para la congregación como un todo y no para alguien en especial, no para un individuo en particular. A pesar de que Jesucristo es el personaje central de este capítulo, podemos ver también al Dios Trino en los versículos 4 y 5. Miremos lo que dicen estos versículos. Versículos 4 y 5 de Apocalipsis capítulo 1. Dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel. La referencia aquí, el que es, el que era y el que ha de venir, sin duda alguna, es a Dios Padre. La referencia a los 7 espíritus que están delante de su trono es al Espíritu Santo en su plenitud, siendo 7 el número de la perfección y la totalidad. Mire cómo traduce estos versículos la versión viviente. La versión viviente traduce estos versículos que acabamos de leer de la siguiente manera: saludo de Juan a las 7 iglesias. Yo, Juan, les escribo esta carta a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de aquel que es, que siempre era y que aún está por venir, y del Espíritu de 7 aspectos que está delante de su trono. Cuando usted lea en Apocalipsis los 7 espíritus de Dios, se refiere al Espíritu Santo. Está hablando del Espíritu en plenitud, sabiendo que el número 7 es el número de la perfección, el número de la plenitud, de la totalidad. Una de las cosas más maravillosas de este Jesucristo que nos describe Juan en este primer capítulo es sin duda que Jesucristo ha lavado y quitado nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre, como dice en los versículos 5 y 6. Eso quiere decir que no hay nadie que nos prive de su presencia eterna,
nosotros pertenecemos al Señor Jesús. Él ya quitó el pecado y como iglesia nos ha hecho un pueblo para Dios. Así como Dios hizo de Israel un pueblo en el Antiguo Testamento. Y uno puede mirar eso en Éxodo capítulo 19, versículo 6, donde Dios los ha seleccionado a ellos como su real sacerdocio. También nosotros somos el pueblo de Dios. Somos la iglesia de Jesucristo. Pertenecemos a Él. Somos nosotros bienaventurados, privilegiados, porque somos los que vamos a disfrutar de Jesucristo, de todo lo que Él es y de todo lo que Él tiene. Eso es algo que le va a acontecer a todo aquel que sigue a Jesús. Todo lo de Jesús le va a pertenecer, va a estar allí disfrutando de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha conseguido para su pueblo. No importa si la situación que estamos viviendo en el presente es parecida a la de las 7 iglesias que estaban siendo perseguidas por el Imperio Romano. No importa si esa es la situación difícil que nosotros tenemos, el futuro de nosotros es un futuro que podemos mirar que no tiene comparación con todos los males y las vicisitudes que tengamos en este mundo. Recordemos que en la actualidad muchos cristianos están siendo perseguidos por gobiernos que no permiten el evangelio y muchos cristianos están siendo encarcelados, asesinados por Jesucristo, como lo vivió la iglesia en Asia. Hoy día, así usted, esa no sea la situación, no sea su presente, no sea lo que usted le haya tocado vivir, sí hay hermanos nuestros, seguidores de Jesucristo, que en diferentes lugares del mundo ahora están siendo perseguidos, encarcelados y asesinados por su fe en Jesucristo. Por eso digo, quizás no sea la situación que usted esté viviendo, pero lo seguro es que en esta vida tenemos momentos difíciles. En este mundo siempre va a haber aflicción, van a haber dificultades por diferentes motivos, pero tenga una cosa clara, que si usted es de Jesucristo, que si usted pertenece a Jesucristo, Jesucristo es el que lo va a recompensar por todas las cosas que usted viva en este mundo y que le toque sufrir, que le toque pasar. Él es el que es, el que era y el que ha de venir, el soberano de los reyes de la tierra, alfa y omega, principio y fin. Él es el todopoderoso. Nos pertenece, somos su pueblo. El primer versículo dice que estas cosas deben suceder pronto. Y el Señor Jesús dice en el penúltimo versículo de este libro de Apocalipsis que Él viene en breve. Inicia el libro de Apocalipsis diciendo que estas cosas van a suceder pronto. Y Él finaliza diciendo que viene en breve. Hay dos cosas que usted debe tener claras en su vida: su presente y su futuro. Esas son las dos cosas. Usted no sabe cómo será su presente. Y cuando digo su presente me refiero a toda su vida aquí en esta tierra. Pero usted sí sabe cómo será su futuro. No sé si me explico. Su vida aquí en la tierra podrá ser dura, pero su eternidad con Cristo será de dicha y paz en el cielo. Nosotros somos de Cristo, pertenecemos a Él. Él es Dios, Él es Señor, Él es el soberano y su reino no tendrá fin. En verdad que no hay de qué preocuparnos, sino lo que debemos hacer es debemos esforzarnos día tras día para agradar al Señor, para ser fieles a Él. No se asuste cuando lea o escuche en Apocalipsis, porque Apocalipsis fue escrito para dar paz a la iglesia. Una iglesia que estaba siendo perseguida, una iglesia que sufría. No fue para traer terror a sus hijos, no. Usted como iglesia de Jesucristo debe estar tranquilo, porque Jesucristo con su mensaje fue a darle tranquilidad, paz a la iglesia. Déjeme decirle que si usted no tiene a Cristo, su vida no tiene futuro. No sé si tiene presente su vida, pero futuro no tiene. El único futuro
seguro que hay es Jesucristo. ¿Qué espera para rendir su vida a Él y aceptarle como Señor y Salvador? Busque a Jesús, arregle su vida con Él. Él es el centro de todas las cosas. Hemos visto en este primer capítulo cómo Juan lo presenta de diferentes maneras. La gran cantidad de títulos, todas las virtudes que tiene el Señor Jesucristo, solo Él las tiene. De manera que Él es la única esperanza de todos los seres humanos. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos llena de esperanza. Esperanza, sin duda alguna, que llegó a la iglesia que estaba en Asia, a estas 7 iglesias, perseguidas, acosadas por el Imperio Romano. Juan, que fue desterrado a la isla de Patmos por predicar tu palabra. Y así toda la iglesia, todos tus testigos, todos tus fieles eran perseguidos. Pero gracias, Señor, porque esta palabra les consoló a ellos y también nos consuela a nosotros de que hay esperanza, de que hay un mañana, de que hay un futuro, Señor, en plenitud contigo. Ayúdanos, Padre Celestial, a agradarte, a ser fieles, a vivir para ti, a comportarnos como dignos seguidores tuyos, que la gente pueda ver en nosotros discípulos de Jesús. Guárdanos, Señor, del pecado, guárdanos del mal, llénanos con tu Espíritu Santo y ayúdanos, Señor, a vivir el día a día cumpliendo tu palabra. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.